Muy buenas tardes, soy Víctor Cárdenas González y el día de hoy voy a presentar el proyecto que desarrollamos en el bloque de síntesis de biofábricas titulado Producción de indigoidin sintetasa a partir del gen INDC y E. coli como biofábrica. En las diferentes industrias, los pigmentos juegan un papel realmente importante, y es que estos se van a encargar de darle vida a sus diferentes productos. Sin embargo, la principal problemática es que gran parte de estos pigmentos son sintéticos, con lo cual la materia prima utilizada para su elaboración es altamente tóxica para el medio ambiente. Por ello, se han desarrollado diferentes metodologías y procedimientos para la producción de pigmentos de origen natural a través de la manipulación de microorganismos. Ahora bien, uno de los pigmentos naturales más difíciles de conseguir y más costosos es el pigmento azul. Esto porque no existen fuentes suficientes para su obtención, además de que sus métodos de extracción son muy costosos, también toman demasiado tiempo y sus rendimientos son muy bajos. Es por ello que la socioformadora nos presentó a la indigoidina. La indigoidina es un pigmento azul natural que se puede obtener a partir de la síntesis de la glutamina. Sin embargo, esta materia prima también resulta muy costosa y no resulta viable para una producción a escala. Sin embargo, ella diseñó una ruta metabólica para obtener glutamina a través de la glutamin sintetasa y el glutamato, que con ayuda de la indigoidin sintetasa y otros factores como la coenzima y la peptidasa producirían la indigoidina para generarla en un reactor enzimático. Entonces, el presente proyecto consistió únicamente en la producción de la indigoidin sintetasa, que es una enzima que juega un papel importante en esta ruta metabólica. El objetivo fue diseñar una cepa de E. coli capaz de funcionar como una biofábrica para la síntesis de la indigoidin sintetasa a partir de una modificación genética con un plásmido y un gen que codificaba para la proteína. En este caso utilizamos E. coli como biofábrica, ya que es una de las bacterias más estudiadas, de las cuales se conoce más. Su genoma es muy versátil y permite utilizar plásmidos tanto de clonación como de expresión de genes. Esto permitiría generar una modificación genética para producir nuestra proteína de interés. En cuanto a la propuesta de vector y de nuestro gen, decidimos utilizar P38 debido a los diferentes componentes de los que está conformado. Este es un vector de clonación y expresión de proteínas para utilizarse en bacterias, principalmente en E. coli. Tiene un tamaño de 5.821 pares de bases y los componentes que lo hacen tan importante son los tags que tiene de histidinas y de CBD. Estos nos permitirían inmovilizar la molécula, capturarla y realizar reacciones enzimáticas en un reactor con fines de purificación, ya sea por afinidad a celulosa o afinidad a metal. Además, este plásmido cuenta con una secuencia señal para redireccionamiento al espacio periplásmico. Este es indispensable para asegurar el correcto plegamiento del transcrito de nuestro gen. Ahora bien, en cuanto al gen de interés, nosotros utilizamos INDC. Este es un gen derivado del nematodo Photorhabdus luminescens laumundi. Es un organismo altamente tóxico para el ser humano y codifica para la expresión de la proteína indigoidin sintetasa. Tiene un tamaño de 3.893 pares de bases. Un equipo de iGEM logró expresar este gen en una cepa de E. coli con la peptidasa y el coenzima A presentes para lograr producir el pigmento azul, con lo cual decidimos que desarrollar una estrategia con este gen y este plásmido puede resultar viable. Entonces, en cuanto a la estrategia de clonación, decidimos optar primeramente por la obtención de nuestro gen a partir de un plásmido comercial como PCB1C3. Este plásmido se sometería a una digestión enzimática por EQR1 y PCT1, que fueron enzimas que teníamos presentes en laboratorio, para posteriormente realizar una inserción del gen en el vector P38B. En cuanto a la metodología experimental, se inició con la preparación del vector y del gen. Estas tienen la misma metodología. Se tiene una cepa inicial que ya contiene el plásmido P38B y otro con el PCB1C3. Se realizó una propagación de estas células, se extrajo el plásmido, se realizó una digestión enzimática con EQR1 y PCT1, luego se purificaron ambos fragmentos, tanto del inserto como del plásmido, y también se realizó, se pretendía realizar una cuantificación por espectrofotometría para asegurar o para determinar la pureza de esos fragmentos.
Una vez terminado este procedimiento, se realizaría una ligación, una transformación de células competentes con el vector recombinante, la recuperación del plásmido, la verificación del inserto por PCR o por digestión, la propagación de este vector recombinante en la cepa BL21D3, que fue la cepa que nosotros escogimos como equipo para la producción de la proteína. Luego se procede con el análisis de perfil de proteínas mediante SDS-Page y la purificación por cromatografía. En cuanto a los resultados experimentales, se logró llevar a cabo el proceso únicamente hasta la fase de purificación, tanto del gen como del vector. Primeramente, se obtuvo el fragmento para el P38 y el PCB1C3. En estos geles se comprobó que el tamaño de pares de bases fuera correspondiente. En las bandas se puede ver que los fragmentos fueron los esperados. Después se realizó una digestión de P38 e índice con enzima CQR1 y PCT1. Por un lado, el vector fue digerido en una digestión directa y por otro, índice fue digerido en una digestión cruzada con fines de que se pudiera realizar un corte más específico. Después se realizó otra digestión. Esta ya fue una digestión directa tanto para P38 como para índice. Se realizó primero una digestión en BenchLink para ver cuáles eran los fragmentos esperados y posteriormente se llevó a cabo nuestro gel de agarosa, en el cual se puede ver que los fragmentos que se generaron fueron los esperados, sin embargo se generó un fragmento de más que puede señalar que se realizó algún corte inespecífico. Posteriormente se llevó a cabo la purificación tanto del gen como del vector. En este ejemplo podemos ver la purificación del gen INDC, donde se logró obtener un tamaño de pares de bases cercano al valor esperado, que era de 3.893 pares de bases. Ahora, teniendo en cuenta ya este procedimiento que logramos obtener de manera experimental, realizamos una clonación in silico, que consistió en realizar un proceso de clonación de manera virtual para determinar los posibles resultados que se podrían obtener en el proceso de clonación del inserto dentro del vector. Y nos pudimos dar cuenta que el gen INDC presenta un codón de paro que imposibilitaría posteriormente el proceso de codificación de tags. Es por ello que se realizó una nueva estrategia a partir de una metodología in silico, que básicamente consistía en el diseño de primers que contuvieran las enzimas de restricción EQR1 y PCT1, y que el primer reverse, en este se encontrara optimizado el cambio del codón de paro para permitir la lectura tanto del CBD como del tag de histidinas y del terminador, y pues realizar una clonación de manera eficiente. Ahora, en cuanto al diseño in silico, el procedimiento que se llevó tal cual en BenchLink, se diseñó primero el plásmido del gen. En el caso del plásmido se identificaron los hitos de corte del MCS para las enzimas y en el gen se agregaron los hitos de reconocimiento para las enzimas. Una vez realizado este procedimiento, se realizó el diseño de primers para INDC, cumpliendo con diferentes criterios, tales como que tuvieran un tamaño de entre 18 y 25 pares de bases, que la diferencia de temperatura fuera de más menos 5, que su contenido de guaninas y citosinas rondara entre el 50 y 60%, y que la energía libre de Gibbs fuera mayor a menos 6. Es necesario cumplir con estos parámetros, ya que de no hacerlo, se pueden generar estructuras secundarias que imposibilitan todo este proceso de clonación. Asimismo, hay que cerciorarse de realizar el cambio en el codón de paro. En este caso tenemos una secuencia TAA y se le cambió un par de base por TTA para que ya no codificara para un codón de paro. Posteriormente ya se realizó la clonación del gen en el vector con los primers diseñados y los sitios de restricción agregados tanto en el gen índice y ubicados en el vector. Se procedió a realizar la digestión del inserto dentro del plasma. Y finalmente, para cerciorarse de que la función de los marcos de lectura de los tags se llevó a cabo de manera adecuada, se verificó que la secuencia aminosídica de tag de histidinas, que es una secuencia completa por puras Hs, se encontrara completa e íntegra. Asimismo, hay que comprobar que la metionina conforme el primer aminoácido del gen y el codón de paro esté ubicado adecuadamente, o sea, en el terminador. La perspectiva
es que al ya tener esta nueva estrategia con nuevos primers óptimos y diseñados, lo que sigue es llevar a cabo este procedimiento de manera experimental. Primeramente, amplificar nuestro gen índice por PCR a partir de los primers y clonarlo en P38. En ese punto, la optimización del codón de paro ya estaría presente y la unión al marco de lectura para el CBD y el TAC de histidina se llevaría a cabo de manera adecuada. La continuación de toda esta metodología puede basarse en la metodología experimental anteriormente mencionada. Como conclusión, podemos decir que al finalizar el proyecto, logramos concluir con la fase de purificación del vector inserto, como se puede observar en los resultados experimentales, y también se desarrolló los cálculos para determinar la concentración de ambos para el proceso de ligación, teniendo en cuenta la relación vector inserto de 1:3. Sin embargo, hasta este punto no se consiguió cumplir con el objetivo inicial, que era producir la proteína indigoidin sintetasa. Esto debido a que el proceso de clonación y transformación en un plásmido recombinante con un gen tan grande como INDC resulta pues complejo, ya que es un gen cercano a las 4000 pares de bases y obtener digestiones satisfactorias de genes grandes, además de que el proceso de clonación se genera de una manera más lenta, pues presenta un reto. Ahora bien, la estrategia generada in silico pretende poder llevar a cabo todo este proceso de manera mucho más eficiente, ya que se posibilita más bien la fusión con el CBD tag, además de una correcta traducción, y pues se elimina este codón de paro que imposibilitaba la clonación. Sin embargo, el ponerlo en práctica ya de manera experimental presenta un mayor reto al que puede generar un procedimiento teórico. Por lo tanto, se recomienda, de ser posible, utilizar un gen de menor tamaño que también codifique para la indigoidin sintetasa o una cepa diferente que sea capaz de expresar este tipo de proteínas recombinantes, tal como la cepa XL1 Blue propuesta en el estudio realizado por Xu 2015.